Jesús de Nazaret pasa. 58-05-24. Predicado el sábado 24 de mayo de 1958 en el auditorio de la ciudad de Concord, New Hampshire, 1 hora y 28 minutos, oremos antes de sentarnos, si es tan amable. Inclina nuestros rostros. Querido Dios, de nuevo venimos a ti con un corazón agradecido para expresarte el sentimiento y la adoración que te profesamos. Y te pedimos esta noche que perdones cada pecado y transgresión que hayamos cometido hoy, o en cualquier momento de nuestra vida, que haya sido contrario a tu divina voluntad. Y si hubiera algo que te impidiera sanar a los enfermos y salvar a los perdidos, te pedimos que nos perdones, que nos tomes bajo tu cuidado justo ahora, que actúes en nosotros con gran poder, y que se obre en nosotros grandes señales y prodigios esta noche. Y que por esto, se inicie un avivamiento a la antigua usanza en esta ciudad, sus alrededores y en todo el estado. Concédelo, Señor, y que los pecadores sean salvos y los enfermos sanados para tu gloria. Ahora, bendice tanto al ministro como al oyente esta noche. Santifica las palabras que saldrán, los oídos que oirán y los corazones que creerán. Porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Pueden sentarse. Es un gran privilegio para mí estar de nuevo aquí esta noche para hablarles de este maravilloso Señor Jesús. Es un poco lamentable que tengamos que irnos después del servicio y no tener más que 2 noches. Porque sé muy bien que en esta ciudad, al igual que en las demás, 2 noches no son suficientes para que el programa llegue a la gente. Por lo tanto, se necesitaría un tiempo para que algunos sanaran y pudieran salir a testificar y contarles a otros, y así sería. Pero ha sido un privilegio para nosotros estar en esta maravillosa ciudad, la capital de este hermoso estado. Viajábamos esta mañana solo para recorrer el lugar, y es un país hermoso. Realmente apreciamos este país. Y como dije anoche, me trae muchos recuerdos de New Hampshire, en el norte. Esta es mi primera vez en esta zona. 3 allá en el norte de New Hampshire, donde solía cazar con un buen amigo, Harry B. Cole. Me pregunto si Harry estará aquí esta noche. Si es así, Burt, ¿podrías levantar la mano? Me encantaría estrechar tu mano. En la parte de atrás. Bien, veo su mano levantada. Burt, me alegra mucho volver a verte, y mi hijo está en la parte de atrás del edificio, y quiero que lo veas justo antes de irnos. ¿Viniste anoche, Burt? Esta es tu primera noche. Bueno, nos alegra mucho verlo aquí. Ha pasado mucho tiempo desde que vi a Burt, muchos años. Y nos divertimos mucho juntos en los bosques del norte, cazando cuando era niño. Y guarda recuerdos preciosos. Y el señor Lowe, recuerdo a un anciano en un lugar llamado Randolph. Y cuántas veces paseamos por esas montañas hace años. Nunca lo olvido. Así que guarda muchos tesoros y recuerdos. 4 Y esta noche, al concluir el servicio, esperamos que Dios nos muestre su misericordia y poder para sanar a los enfermos y afligidos, y salvar a quienes deseen ser salvos. Ahora, solo estamos recorriendo el país, solo 1 noche, 2 noches. La estancia más larga fue en Bangor. ¿Lo dije bien? Bangor, Maine. Mi voz sureña no me va muy bien por aquí. Soy bastante lento, y algunos de ustedes, los yankees, hablan tan rápido que no puedo seguirles el ritmo. Me da miedo que me atropellen. Dije en la calle. Aquí solo viven, solo 2 clases de personas, los vivos y los muertos. Por cómo conducen, mueren rápido. Billy, acércate a la derecha y mi amigo Harry Cole está sentado ahí mismo. Quiero que lo conozcas para poder estrecharle la mano justo después del servicio. 5 Y estamos contentos de estar aquí por este breve tiempo. En Bangor tuvimos una reunión maravillosa. Alrededor de las 6, tenían que cerrar las puertas para mantener a la gente alejada. El auditorio tenía capacidad para unas 1500 personas, o algo así. Y esto, comenzando ahora mismo, justo después de estas reuniones aquí, iremos a Texas y luego de regreso a Carolina. Y de allí, de vuelta a África. Y, solo otra gira, que para mí es unas 5 veces, y confío en que el Señor nos dará grandes reuniones, y esperamos sus oraciones por nosotros durante el viaje, y que Dios nos ayude con creces allí. La última vez que estuvimos en Durban, estuve allí 3 días, y en el servicio de la tarde, hice un llamado al altar justo después de que un hombre lisiado, tan terriblemente lisiado, tuviera que caminar con las manos y los pies, como un perro. Tenía una cadena alrededor del cuello. Ni siquiera estaba mentalmente sano. Y ante unos 150.000 nativos, paganos, además de los blancos, cuando ese hombre se levantó, estaba en su sano juicio. Era la primera vez que se levantaba en toda su vida.
Y había 30.000 paganos, es decir, nativos, que rompieron sus ídolos en el suelo y aceptaron a Jesucristo como Salvador personal. A la mañana siguiente, estaba en mi habitación de hotel, y el alcalde de la ciudad, Sidney Smith, se acercó y dijo: «Hermano Branham, abra la ventana rápidamente y escuche la calle». Miré que venían por la calle, y vi 7 grandes vagones de ganado llenos de muletas viejas, porras y sillas de ruedas. Y a casi 1 milla de distancia, detrás de ellos, había gente que se había sentado allí el día anterior, caminando detrás de estos lugares cantando: «Todo es posible, solo cree», en sus lenguas maternas. Esto demuestra que Cristo es la respuesta. Él es quien da la respuesta. 7 Ahora, antes de abrir esta palabra, la Biblia, que creemos, enfáticamente, como la verdad de Dios Todopoderoso, ahora bien, puede que sea un poco contraria, tal vez, a lo que les han enseñado en la iglesia. Pero ahora, algo anda mal en alguna parte, porque Jesús nos comisionó para ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones. Y que tan pronto como esto se hiciera, Él regresaría. ¿Saben que el cristianismo ocupa hoy el 3er lugar en número? Y hay al menos millones de personas que nunca han escuchado el nombre del Señor Jesús. Y los musulmanes son 3-1, superan en número al cristianismo. Buda, simplemente no sé cuánto supera en número al cristianismo. Todo se debe a que algo salió mal. Creo que hemos ido a educar a la gente, lo cual está bien, no tengo nada en contra, y hemos fundado iglesias, denominaciones y organizaciones. Y ahí hemos trazado una línea como cierta hermandad, como la bautista, la metodista, la presbiteriana, la luterana, la pentecostal, etc. Y hemos trazado pequeñas líneas divisorias que nos separan. Si nos hubiéramos olvidado de eso y simplemente hubiéramos ido en el poder del Espíritu de Dios, con un amor fraternal por todos, en esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Ahora, creyendo que esta es la palabra de Dios, me gustaría tomar un pequeño texto, como expliqué anoche. Antes de eso, hablemos con el autor un momento de nuevo con la cabeza inclinada. Señor Dios, te estoy muy agradecido por este gran privilegio de poder leer tu palabra, hablar y humillar nuestros corazones ante ti para la obra del Espíritu Santo. Ahora, concédenos, Señor, tu palabra. Di algo que anime a los creyentes a creer. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Juan 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 9 En el libro de San Lucas, para una breve lectura bíblica que sirva de contexto esta noche, quisiera leer el capítulo 18, versículo 37. Le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Y él clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dicen: es una lectura bíblica muy breve, señor Branham, para un grupo de personas como esta en su última noche en la ciudad. Es una lectura bíblica breve. Pero no se trata de lo breve que sea, sino de su valor. El valor no reside en la cantidad, sino en la calidad. Solo un poquito. Lucas 18:37 Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Lucas 18:38 Y él clamó, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. 10 Pero hace un tiempo, en Louisville, Kentucky, justo enfrente de nuestra pequeña ciudad, tenía un amiguito que un día, paseando por una buhardilla, encontró un baúl. Estaba revisando el baúl y encontró una pequeña estampilla amarilla de unos 2,5 centímetros. Pensó que sería una gran idea, que podría sacarle 5 centavos para comprarse un helado. Así que se apresuró a ir a ver a un coleccionista de sellos y le dijo: Señor, ¿cuánto me da por esta estampilla? El coleccionista tomó su vaso y la examinó. Dijo: le doy $1 por esa estampilla. Y le dijo: ya la vendió. Y le vendió la estampilla por $1. 11 Por supuesto, el muchachito, que en su mente era helado, fue a comprar su helado. En unas 3 semanas, ese hombre vendió ese sello por $500. Luego lo vendió por $2,500. Y lo último que supe de ese sello es que valía $250,000. Verán, el pequeño trozo de papel amarillo no era el valor del papel. El valor era lo que estaba escrito en el papel. Y de eso se trata esta pequeña lectura de las escrituras de esta noche. No se trata de cuánto cuesta, sino de lo que está escrito en él. El papel es papel común y corriente, como el que se fabrica aquí en sus fábricas. Pero lo que está escrito allí es la palabra infalible del Dios inmortal. 12 Y nadie vale más que su palabra. Si no puedo confiar en tu palabra, no tendré ningún trato contigo. Si no puedes confiar en la mía, no podrías confiar en mí. Así es con Dios. Si ha hecho una promesa, debe cumplirla. Si no la cumple, entonces no es Dios.
Y si surge una crisis y Dios actúa al respecto, entonces tiene que actuar de la misma manera la segunda vez que actúa, o actuó mal la primera vez. 13. Si alguien estaba enfermo y se consultó a Dios, y Dios lo sanó, entonces, la segunda vez que alguien enferma y se consulta a Dios, él tiene que sanar la segunda vez, o actuó mal la primera vez. Porque Dios es infinito. Nosotros somos finitos. Nos volvemos más inteligentes, y nuestras generaciones se vuelven más brillantes e inteligentes. Nuestros científicos avanzan. Pero Dios, siendo infinito, tiene que ser perfecto todo el tiempo. No puede volverse más inteligente ni perder nada de su inteligencia. Tiene que permanecer igual. Ahí es donde nuestra confianza puede descansar solemnemente en lo que Él dice que es la verdad. Si no lo es, entonces no puedo creerle. Y si esta Biblia no, si las promesas que hizo en esta Biblia no son ciertas, entonces no es la Biblia o no hay Dios. Pero si las promesas de la Biblia son verdaderas y Dios las confirma, entonces Él es el Dios de la Biblia, que es su palabra. Tan claro como podría ser. 14. Ahora, nuestra escena comienza esta noche, y quiero hablarlo como un pequeño drama, para que no tengamos mucho tiempo de demora, porque queremos entrar en la fila. Generalmente, en las reuniones grandes, el doctor va y le habla, y yo solo entro en los servicios de sanidad para orar por los enfermos. Ahora, tengamos la certeza en el corazón de cada persona. No puedo sanar a nadie, y no hay otro hombre en la tierra que pueda sanar a una persona. Dios es el único sanador que existe. No se ha inventado ni una sola gota de medicina que pueda sanar a una persona. Los médicos no afirman ser sanadores. Me han entrevistado los hermanos Mayo, muchos de los grandes sanatorios y demás del mundo, y nunca he oído a un médico realmente competente decir que podía curar. No puede curar. Dios es el sanador. La curación es la multiplicación de células, lo cual es una creación. La creación solo puede venir de Dios. Ahora bien, no desacreditamos a nuestros médicos con su medicina ni con sus excelentes hospitales. Pero miren, vivimos en una época en la que teníamos los mejores hospitales, los mejores médicos, la mejor medicina y más enfermedades que nunca. 16. Tenemos más pecado e incredulidad que nunca. Salmos 103, 3. Dios dijo: Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Bueno, si dijo todas, no se refería solo a parte. Por ejemplo, ¿qué pasaría si estuvieras arrancando un coche y te rompieras el brazo? Y fueras corriendo al consultorio del médico y le dijeras: Doctor, cúrame el brazo rápido. Tengo que arrancar el coche. Él te diría: necesitas sanidad mental. Pues sí. Él puede curarte el brazo, pero Dios tiene que sanar. Así de simple. ¿Qué pasaría si me cortara la mano esta noche con un cuchillo? Y no tenemos suficientes medicinas en todo el mundo para curar esa herida. Oh, dirás: hermano Branham. Es cierto. Una medicina que sanara una herida en mi mano, sanaría una herida en mi abrigo. Sanaría una herida en este escritorio. Usted dice: fue hecho para su cuerpo, señor Branham, no para su abrigo y su escritorio. Salmo 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. 17. Bien, entonces, si recibo este corte de cuchillo en la mano y caigo muerto, me llevan a la funeraria y allí embalsaman mi cuerpo con un líquido que me hace parecer natural durante 50 años. Todos los días vienen a administrarme penicilina. Me dan sulfamidas, me cosen la herida y me aplican todos los ungüentos, mertiolate y demás que se puedan poner. Dentro de 50 años, la herida lucirá exactamente igual que cuando la corté. Entonces, si cura el cuerpo humano, ¿por qué no sana? Oh, dices, se te ha ido la vida. Así es. Entonces, ¿qué es la curación, la medicina o la vida? La vida es la que cura. Dime qué es la vida, y entonces te diré quién es Dios, porque Él es la vida eterna. Así que Él es el único que cura. Ahora bien, la medicina, el médico extirpa el apéndice si tienes apendicitis. Menos mal que un médico lo extirpa. Si tienes un tumor, que te lo extirpe, pero Dios tiene que sanar donde corta. No tiene nada para sanarlo, así que puede extirpar un objeto, pero no puede sanar donde ha estado. Así que Dios es el sanador. 18. Y dirías: bueno, hermano Branham, ¿qué tal la penicilina cuando se resfrió? Es algo así como: ¿qué pasaría si tuvieras una casa llena de ratas y estuvieran haciendo agujeros en las paredes? Y fueras a buscar veneno para ratas y las envenenaras. Eso no tapa los agujeros. Solo mata a las ratas. Así es con la sanidad. La penicilina mata el germen, pero Dios tiene que reconstruir donde ha estado. Dios es el sanador siempre. Dios es el sanador. Así que Dios hace la sanidad.
Y ya lo hizo por ti en la expiación. Cuando murió en el Calvario, Jesucristo compró tu salvación y tu sanidad. Y lo único que puedes hacer es mirarlo a Él y creerlo, tal como lo haces cuando eres salvo de tus pecados. Porque Él fue herido por nuestras transgresiones, y por sus llagas fuimos sanados. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 19. En nuestra escena de esta noche, nos encontramos en Jericó, muy por debajo de Jerusalén. Y en esta gran ciudad, que una vez se alzó como monumento a uno de los lugares más importantes de la nación, encontramos, mientras observamos, a un pequeño mendigo andrajoso caminando penosamente junto a los escombros que rodean las murallas, los viejos montones. Diríamos que era un día hermoso. Y este hombrecito se llama Bartimeo. Es ciego. Nos dicen que llevaba muchos años ciego. Y se las arregla para llegar a las puertas, pues es por ellas por donde entran y salen muchos comerciantes, etc. Mateo 20, 30. Y he aquí dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Marcos 10, 46. Y llegaron a Jericó. Y al salir él de Jericó y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, hijo de Timeo, el ciego, estaba sentado junto al camino mendigando. Lucas 18, 35. Aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. 20. En aquellos días, había muchos mendigos, leprosos. Y cuando un hombre iba a trabajar por la mañana y le sobraban unas monedas, quizá un mendigo que se le acercaba primero le daba las monedas. Y eso era todo lo que podía permitirse ese día. Tenía que esperar quizás otro día. Bueno, mendigar era un mal negocio. Y muchas veces pasaban hambre y carecían de lo que necesitaban. Y supongamos que esta mañana, el ciego Bartimeo, nuestro protagonista, había estado en las puertas de la ciudad, o en las calles de la ciudad, y se había levantado un poco tarde. Y entonces, los demás mendigos lo habían golpeado. Así que fue a la puerta y allí encontró un lugar para sentarse. Y a los pocos minutos de estar sentado allí, con un poco de frío y a la sombra de la pared de algún edificio, oímos venir por el camino el ruido de las patas de un burrito. Marcos 10, 46. Y llegaron a Jericó. Y al salir él de Jericó y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, hijo de Timeo, el ciego, estaba sentado junto al camino mendigando. Lucas 18, 35. Aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. 21. Y al acercarse, oyó a un burrito acercándose. Se levantó, salió corriendo y dijo: Ten piedad de mí. Soy ciego y tengo una familia que cuidar. Ten piedad. Un esclavo corpulento y moreno se le acercó y le dijo: Quítate de en medio. Y este hombre, que iba montado en el burro, le dijo: Ten piedad. Le pidió piedad. Y él dijo: Señor, quítate de en medio. Soy el siervo del Señor y voy camino a Jericó. Hoy va a venir un profeta fanático a esa ciudad. La asociación ministerial me ha llamado. Soy uno de los presbíteros de su distrito, así que tengo que estar allí en una reunión. No tengo tiempo para dar dinero a los mendigos. Si esa no es la actitud de algunos estadounidenses modernos. ¿Y si fueras tú el que estuviera sentado ahí, ciego? Y no solo eso, sino que para algunos que se dicen cristianos es muy fácil rechazar a alguien que pide misericordia. Nunca lo hagas. Haz siempre lo mejor que puedas por un hermano pobre que ha tenido una desgracia como esa. Y míralo ahora. Regresa, tantea, encuentra una roca, se sienta y empieza a pensar. Sigamos sus pensamientos unos minutos. Está pensando. Se acerca al sol, donde hace calor. Ay, me lo imagino. ¿No te gusta sentarte donde hace calor y reflexionar, simplemente sentarte y soñar despierto? Muchas veces, en las montañas, me alzo mucho más allá de los límites de los árboles cuando estoy de caza en América. Y allí arriba, y hacía tanto frío, me sentaba en un lugar donde no soplaba el viento y simplemente pensaba. Creo que Dios vive en la naturaleza. Vive en sus animales. Hace unos años, 4 o 5, estaba cazando alces en lo alto de las montañas rocosas, allá en el rancho. Y no había nadie en un radio de, supongo, 56 o 60 kilómetros, solo el ranchero, el que dirige el rancho, y yo. Y él es un buen cazador. Así que viajamos a gran altura, porque el otoño era temprano y las nieves aún no habían llegado para abatir a los alces. Entonces me dijo: Billy, toma tu caballo de carga y ve a la derecha. Yo iré, tú a la bifurcación este.
Yo iré a la bifurcación oeste y nos encontraremos dentro de unos 3 días, en la bifurcación de conexión. Le dije. Está bien, Jeff. 24 Así que nos fuimos. En mi segundo día, me acercaba a lo que se llama Pico Corral, donde había criado ganado desde niño. Ya casi había llegado al límite del bosque. Mientras caminaba, se desató una tormenta, una lluvia. Corrí detrás de un árbol, a esperar a que pasara. Había algo de nieve allí. Después de que pasara la tormenta, llovía un rato, luego nevaba un rato, y luego salía el sol. Tormentas que vienen en otoño. Era un poco pronto para perseguir al alce. Así que, mientras estaba detrás, la tormenta pasó. Y después de que pasara, el sol se asomó al ponerse, asomándose por las grietas de las rocas. Y había refrescado, y el agua había congelado los árboles de hoja perenne, y había un arco iris sobre el valle. Salí de detrás de cierto árbol y miré. Pensé, vaya, ahí está Dios en ese arco iris, porque hizo una promesa. Quédate a solas un rato y reflexiona sobre ello, y verás lo cerca que puede estar Dios de ti. 25 Y mientras estaba sentado allí, o, mejor dicho, de pie allí, oí el bramido de un viejo alce macho. Se había perdido de la manada durante la tormenta. Un lobo gris aulló en la montaña, y su compañero le respondió allá abajo, en el valle. Como dijo David, cuando el abismo llama al abismo, mi madre es mestiza, y mi conversión nunca me quitó eso. Oh, hay algo real cuando estás en contacto con la naturaleza. Y allí, alcé las manos y dije, oh, gran creador, que hiciste los cielos y la tierra, qué grande eres al permitirme estar aquí. ¿Por qué no puedo quedarme siempre? Permíteme vivir aquí, para esto nací. Me sentí casi, supongo, como los apóstoles en el monte de la transfiguración, que dijeron, construyamos 3 tabernáculos. Pero al pie de la montaña, por supuesto, están los enfermos y los necesitados. Salmo 42, 7 Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Mateo 17, 4 Entonces respondió Pedro y dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Lucas 9, 5 Y cualquiera que no os recibiere, al salir de aquella ciudad, sacudid hasta el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Lucas 9, 33 Aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es que nos quedemos aquí, y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Juan 18, 37 Pilato le dijo entonces, ¿luego eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. 26 Y mientras pensaba en eso, vi una pequeña ardilla de pino. Saltó sobre una rama caída y empezó a hacer el ruido más espantoso que jamás hayas oído. Parlotea, parlotea, parlotea. Parlotea, parlotea, parlotea. Bueno, pensé, Dios, ¿por qué me distraes para que me fije en esa pequeña ardilla? Y, oh, estaba dando saltos como si fuera a matar a todo el bosque. Y es solo ruido. No tiene nada. Y mientras daba saltos, yo decía, alabado sea el Señor, con las manos en alto. Y supongo que si hubieran tenido a alguien en el bosque, habrían pensado que tenían un loco ahí fuera, pero no me importó. Estaba adorando al Dios que creó los cielos y la tierra. 27 Y estaba observando a esta pequeña ardilla. Pensé, ¿por qué me llamó la atención? ¿Qué tiene de piadoso? Y noté que no me tenía tanto miedo, pero miraba hacia abajo con el ojito. Y pensé, ¿qué pasa? La tormenta había obligado a una gran águila a caer entre los escombros del árbol caído. La gran águila saltó a una rama. Bueno, nunca he tenido mucho respeto por las águilas, pero pensé, Dios, ¿cómo podrías traer esa águila ahora ante mí? Y noté que no le tenía miedo ni a la ardilla ni a mí. Y la pequeña ardilla solo le estaba dando la lata. Y pensé, bueno, eso es piadoso, porque no tiene miedo. Dios no quiere que nadie con miedo testifique o diga algo sobre él. Eres un mal cristiano si te avergüenzas del Dios que te salvó, que te creó. 28 Y esta águila no tenía miedo. Y pensé, ¿por qué no tienes miedo? Empecé a notar que se tomaba las plumas y palpaba sus alas si estaban listas para volar. Y entonces pensé, Dios, si le das a esa águila la confianza suficiente en sus alas para saber que puede escapar de mí, ¿cuánto más debería una iglesia o una persona, siempre que sepamos que el Espíritu Santo nos rodea? ¿Cuánto más puede el Espíritu de Dios librarnos de lo que el águila se librará con sus alas naturales?
qué cobardes somos al intentar profesar el cristianismo y qué vergüenza nos da oponernos a él. La promesa de Dios es verdadera, entonces es verdadera. Y lo vi, y no parecía que lo interrumpiera tanto. Así que le dije, ¿sabes que podría dispararte? Esos grandes ojos grises me miraron. Y él sabía que no iba a dispararle. Y tomé mi arma. Agitó un poco las alas y me miró. Y levantó la vista así. Él sabía que esas alas podrían llevarlo a ese bosque antes de que yo pudiera empuñar el arma. Pensé, oh, Dios, de verdad estás en todas partes. Estás en ese pájaro. Estás en ese arco iris. Estás en el lobo. Estás en el alce. Estás en todas partes. 29 y lo noté, y después de un rato se cansó de ese parloteo, parloteo, parloteo. Dio un gran salto y batió las alas unas 2 veces, y entonces vi algo que sería una lección para todos nosotros. Nunca intentó batir las alas de un lado a otro, y batir, y batir, y batir. Simplemente sabía cómo colocar las alas. Y cada vez que el viento subía por la montaña, él simplemente volaba más alto, más alto, más alto, hasta que se convirtió en un pequeño punto. Y me quedé allí y lloré, porque pensé, eso es, Dios. No se trata de unirse a la iglesia metodista, luego dejarla, y unirse a la bautista, y dejarla, e ir a la presbiteriana, a la pentecostal. Se trata de saber cómo poner tu fe en las olas del Espíritu Santo y alejarte de este parloteo, parloteo, aquí y allá, que dice, los días de los milagros han pasado. Dios no existe. No existe la sanidad divina. Simplemente deposita tu fe en Dios y deja que el Espíritu Santo te lleve lejos de él. Zarpa. Sal del caos de esta generación moderna, educada e intelectual en la que vivimos. Relájate un momento y sueña. Piénsalo. Lleva tu Biblia contigo. 30 No pretendo hacer alarde de mi amigo, el señor Kaul. Recuerdo una vez que fuimos a un pequeño arroyo frente a Lowes, y él me iba a mostrar un arroyo que bajaba por una cascada. Para mí, era mucho mejor que el Niágara. Y me dijo, ¿no te hace sentir pequeño? ¿Qué era? Ver la obra del Dios Todopoderoso, estar solo, tomar la Biblia y estudiar. 31 En ese lugar, un mendigo llamado Bartimeo estaba sentado a la puerta. Pensaba en esas cosas. Y mientras estaba sentado allí, lo primero que pensó fue, de pequeño, tenía vista, y recuerdo cuando jugaba en las colinas de allá y recogía las lindas florecillas de Judea. Y recuerdo a mi querida madre, cómo me tomaba en sus brazos, y le apartaba el pelo oscuro de sus ojitos azules, y decía, Bartimeo, eres un niño precioso. Y cómo me mecía en sus brazos y me contaba historias de la Biblia. Lo que Estados Unidos necesita son más madres así. No tanto sobre David Crockett, Elvis Presley y Arthur Godfrey, sino sobre Cristo y la Biblia. Hay más niños en esta ciudad esta noche que podrían hablarles de Elvis Presley que podrían hablarles de él que de Jesucristo. Y luego te preguntas por qué tenemos delincuentes juveniles que apuñalan a la gente hasta la muerte en la calle, y nos convertimos en una era neurótica, porque hemos dejado de lado a Dios y hemos aceptado credos en nuestra iglesia en lugar del Espíritu Santo. Exactamente. 32 Y su mente empezó a retroceder. Recuerda cierta historia. Era sobre el gran profeta Eliseo y Elías, sobre la mujer sunamita, porque había un niño pequeño incluido en ella. Como la mujer sunamita era estéril, y fue tan amable con el profeta Elías. Y un día, cuando ella le había construido un pequeño lugar para descansar al lado de su casa, él le dijo a su sirviente Giezi, entra y pregúntale si puedo hablar con el rey por ella, o con el capitán en jefe. Ella dijo, no. Soy una mujer que vive con mi gente, y añadió, tengo todo lo que necesito. Pero Giezi dijo, ¿sabes? No tiene hijos y su esposo es anciano. Y al pequeño Bartimeo le gustaba esa historia. Así que le decía, cuéntamela, mamá. 2 Reyes 4:13 Y él le dijo, dile ahora, mira, has estado atenta a nosotros con todo este cuidado. ¿Qué se te puede hacer? ¿Quieres que hablemos por ti al rey o al capitán del ejército? Y ella respondió, vivo entre mi pueblo. 2 Reyes 4:14 Y él dijo, ¿y qué, pues, se le va a hacer? Y Giezi respondió, ciertamente no tiene hijos, y su marido es viejo. 33 Y un día, después de que ella fue bendecida, y nació el bebé, que debía tener unos 10 o 12 años, estaba con su padre en el campo. Debía ser época de cosecha de heno, y debió de sufrir una insolación, porque empezó a gritar, mi cabeza. Mi cabeza. Su padre lo envió a casa, y estuvo acostado en el regazo de su mamá hasta casi el mediodía. Debió de enfermarse gravemente, y después de un rato, se quedó sin aliento y murió.
Ella lo levantó, lo llevó a la habitación del profeta y lo acostó en la cama. ¿Qué lugar para llevarlo? Dijo. Ensilla una mula y ve al monte Carmelo, porque debo ver a este siervo de Dios. Y quiero averiguarlo, si Dios me dijo que mi bebé vendría cuando era anciana, seguramente puede decirme por qué se lo llevó. Y Elías es su representante. Iré a averiguarlo. 2 Reyes 4:18. Y cuando el niño creció, aconteció un día que salió a su padre, a los segadores. 2 Reyes 4:19. Y dijo a su padre: mi cabeza, mi cabeza. Y dijo al muchacho: llévalo a su madre. 2 Reyes 4:20. Y lo tomó y lo trajo a su madre, y estuvo sentado sobre sus rodillas hasta mediodía. Y luego murió. 2 Reyes 4:21. Entonces ella subió, y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerró la puerta tras él, y salió. 2 Reyes 4:22. Y llamó a su marido, y dijo: envíame ahora uno de los criados, y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios, y regrese. 34. Y se apresuró con la mula pequeña hasta llegar al profeta. Y él dijo: aquí viene esa sunamita, y Dios no me ha revelado cuál es su problema. Y escucha esto, amiga. Me encanta. Él dijo: ¿está todo bien contigo, con tu esposo y con el niño? Ella respondió: todo bien. Y el bebé era un cadáver. Mira, ella se había presentado ante este profeta. Sabía que era un agente de Dios. Eso mismo hizo Marta cuando se presentó ante Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sabía que estaba ante el representante de Dios. Y no es una lástima que nosotros, ministros del Evangelio, seamos tan débiles como sus súbditos hoy, al afirmar ser sus representantes. 2 Reyes 4:25. Así que ella fue y llegó al hombre de Dios, al monte Carmelo. Y cuando el hombre de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: mira, allí está la sunamita. 2 Reyes 4:26. Te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas: ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Y ella respondió: está bien. 2 Reyes 4:27. Y cuando llegó al hombre de Dios en la colina, lo agarró por los pies. Pero Giezi se acercó para empujarla. Y el hombre de Dios dijo: déjala, porque su alma está angustiada, y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. Juan 11:21. Entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 35. Y ella le reveló lo que había sucedido. Y él le dijo a Giezi: cíñete los lomos, toma mi cayado y ponlo sobre el bebé. Y Giezi avanzó. Pero la fe de la mujer no estaba en el cayado, sino en el profeta. Así que dijo: no te dejaré. Iba a insistir en su punto. Me gusta eso. Insiste. Dios hizo la promesa. Dios tiene que cumplirla. Ella se quedó con el profeta. Él fue a la habitación. Nunca oró por el niño. Caminó de un lado a otro, de arriba a abajo por el suelo. Él y el niño muerto juntos. Entonces el Espíritu de Dios descendió sobre el profeta, y él fue y puso su cuerpo sobre él, y el bebé estornudó 7 veces y resucitó. 2 Reyes 4:29. Entonces dijo a Giezi: ciñe tus lomos, y toma mi cayado en tu mano, y ve. Si alguno encontrares, no lo saludes. Y si alguno te saludaré, no le respondas. Y pon mi cayado sobre el rostro del niño. 2 Reyes 4:30. Y la madre del niño dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y él se levantó y la siguió. 2 Reyes 4:33. Entonces él entró, y cerró la puerta tras los dos, y oró a Jehová. 2 Reyes 4:34. Y subió, y se tendió sobre el niño, y puso su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos. Y se tendió sobre el niño, y el cuerpo del niño se calentó. 2 Reyes 4:35. Luego volvió, y anduvo por la casa de un lado a otro. Y subió, y se tendió sobre él. Y el niño estornudó 7 veces, y abrió los ojos. 36. Ay, qué poco le gustaba a Bartimeo esa historia. Y luego pensar que a menos de 6 metros de donde estaba sentado, el gran profeta Elías y Eliseo caminaban del brazo, junto al muro donde él estaba, bajando al Jordán para cruzarlo en seco. Puedo oír a Bartimeo diciendo: si hubiera vivido en aquellos tiempos, habría salido corriendo y habría dicho: oh, profeta de Dios, ten misericordia de mí y ruega por mí para que recobre la vista. Pero, ay. El sacerdote me dice que los días de los milagros han pasado. Ese es el clamor de hoy. Si los días de los milagros han pasado, entonces el día de Dios ha pasado, porque Él sigue siendo el mismo, dice la Biblia, ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 37. Pero era demasiado lejos.
el viento se enfrió un poco. La sombra estaba llegando. Lo movió a la sombra, de la sombra al sol de nuevo y comenzó a soñar. Sí, recordó que su madre solía contarle todas esas historias, y luego, justo al final del camino, a menos de 500 metros de donde estaba sentado, el gran y poderoso Josué caminó hasta el río un día y tomó el arca del Señor, y las aguas del Jordán retrocedieron en la primavera, cuando el diluvio estaba en marcha, y él cruzó el Jordán, y a todo Israel, en tierra firme. El gran Dios del cielo había hecho eso a menos de 500 metros de ese camino. Y a menos de 20 metros de este camino, Eliseo y Elías habían pasado otro día, y habían hecho lo mismo. Amigo mío, Dios es el mismo. 38 Fíjense, entonces pensó, esta misma roca sobre la que estoy sentado, una vez estuvo en la cima del muro. Y ese poderoso ejército de Israel marchó alrededor de este muro 13 veces y tocó la trompeta, y al hacerlo, el Dios del cielo derribó los muros. Y estoy sentado sobre la roca. ¿Qué habría pasado si hubiera estado aquí cuando Josué estuvo aquí? Habría corrido hacia él y le habría dicho, oh, profeta de Dios, ten misericordia de mí. Pero los días de los milagros han pasado, dice el sacerdote. Ya no los tenemos. Esos fueron en los días de Moisés y Josué, y en aquellos días. Hoy no los tenemos. Piensan lo mismo hoy, pero no es así. Entonces, volví a notar, pensó, bueno, ya sabes, cuando Josué, ese gran comandante en jefe y gran guerrero, paseaba un día antes de sitiar la gran Jericó. Y mientras caminaba, vio a un hombre de pie con la espada desenvainada. Josué la desenvainó y dijo, ¿eres de los nuestros? ¿Eres de nuestro enemigo? Y este gran guerrero, de pie allí, con la espada en la mano, respondió, no. Soy el capitán del ejército del Señor. Josué se quitó el casco de un tirón y cayó a sus pies. Josué 5:13 Y aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y he aquí un varón que estaba frente a él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? Josué 5:14 Y él respondió, no, sino que como capitán del ejército del Señor he venido ahora. Josué se postró rostro en tierra, adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? 39 el ciego Bartimeo habría dicho, si tan solo hubiera estado allí entonces. No sabía que ese mismo capitán del ejército del Señor estaba a menos de 100 metros de él. Dios te permite pensar en las cosas, estudiarlas. Es por eso que vienes a la iglesia. Si hay alguna alabanza, si hay alguna virtud, en esto piensa. ¿En qué piensas esta noche? Quizás no sane. Volveré a casa. Entenderás lo que piensas. Ten la determinación en tu corazón de que Dios lo hará, y Dios lo hará. No te lleves tu pecado a casa. No te lleves tu incredulidad. No te lleves tu enfermedad. Como el hombre aquí anoche en silla de ruedas y los diferentes, no tienes que llevarla a casa. Dios te sacará de ahí, si crees que Él sigue siendo el mismo Dios. Piénsalo mientras estás sentado ahí. Filipenses 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 40 Y después de un rato oyó un ruido. Notó algo extraño. Normalmente donde está Jesús hay mucho ruido. Se oía un ruido que venía de la calle. ¿Qué pasaba? Oh, no lo saben. Al rato, unos niños pasan corriendo. Vienen unas mujeres. Y oyó un ruido espantoso. Unos decían, fuera con semejante hipócrita. Debería ser asesinado. Y entonces oyó al mismo sacerdote, en voz baja. Dime, tú, sanador divino, Jesús de Nazaret, tú, supuesto profeta Galileo. Me dicen que resucitas a los muertos. Bueno, tenemos un cementerio lleno aquí. Ven a resucitarlos. Era el mismo diablo que lo encontró allá arriba en el desierto y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz un milagro aquí. Déjame verte convertir estas piedras en pan. Mateo 4:3 Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lucas 4:3 Entonces el diablo le dijo, si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lucas 18:36 Y cuando oyó la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. 41 La mujer tocó su manto. La virtud se manifestó y ella recibió su sanidad. Pero había un soldado romano que le puso una venda de trapos alrededor de la cabeza, lo golpeó con un palo y dijo, profetizador, dinos quién te golpeó y te creeremos. No abrió la boca ni le dijo una palabra. Dios no hace payasadas.
No tiene por qué hacerlo. Él es Dios. Tú eres quien debe implorar misericordia. Estás en deuda con Dios, no Dios contigo. Es tu deuda, no la suya. Él ha hecho todo lo posible por redimirte, enviando señales, prodigios, milagros. Envió a su Hijo y murió. Envió profetas, etc., y aún así siguen sumidos en el pecado como si nada hubiera pasado. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, Mateo 26, 68, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Marcos 5, 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5, 30. Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8, 44. Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8, 46. Entonces Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Lucas 22, 63. Y los hombres que tenían a Jesús preso se burlaban de él y le golpeaban. Lucas 22, 64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? 42. Entonces, si rechazas la misericordia, solo queda una cosa: el juicio. Si te pasas un semáforo en rojo y te atropellan, no culpes a la ciudad. Debiste haberte detenido. Si algún día terminas en el infierno, no culpes a Dios. Él te ha puesto todo delante de ti, incluso la sangre de su propio Santo Hijo, y tú has seguido adelante. Los cánticos de la iglesia, la predicación del Evangelio, la lectura de la palabra, las señales y prodigios ante ti, y aún así, ciegamente, decidido a ir, te detenga o no Dios. Dios no envía a nadie al infierno. Te envías al infierno al rechazar a su Hijo. 43. Entonces, mientras pasaba una gran multitud, algunos le lanzaban tomates maduros, manzanas y otras cosas. Ahí va, un hombre del que hablan, desprecian y llaman diablo, un adivino. Al comenzar su ministerio, le trajeron a un hombre ignorante, sin letras, llamado Simón. Y tan pronto como llegó a la presencia de Jesús, Jesús le dijo: Tu nombre es Simón, y tu padre se llama Jonás. Había uno allí que dijo: Ese es el Mesías. Corrió más de 25 kilómetros alrededor de la montaña, buscó a su amigo y le dijo: Ven a ver a quien hemos encontrado. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Le dijo: Espera un momento. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Él dijo: Ven y ve. Ese es el mejor mensaje que se puede dar. No te quedes en casa criticando. Ven y descúbrelo tú mismo. No te fíes de lo que digan los demás. Divídelo con la escritura y ve si es una promesa de Dios, luego compruébalo con la palabra. Juan 1, 42. Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. Juan 1, 45. Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Juan 1, 46. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió: Ven y mira. Hechos 4, 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. 44. Y cuando llegó a la presencia de Jesús, quizás Natanael le dijo, o Felipe le dijo en el camino: Cuando llegues a su presencia, ¿recuerdas a aquel viejo pescador? Le dijo quién era y quién era su padre. Pues, cuando llegues a su presencia, probablemente te dirá quién eres. Tonterías, dijo el otro, no lo creo. Y cuando llegó a la presencia de Jesús, Jesús le dijo: He aquí un israelita en quien no hay engaño. Esto le asombró. Le preguntó: Rabí, o maestro, ¿cuándo me conociste? Él respondió: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo el árbol, te vi. 15 millas alrededor de la montaña el día anterior. ¿Qué ojos? Dijo: Las obras que yo hago, también las harás tú. ¿Qué había hecho sino bien? Pero, como no se ajustaba a sus creencias modernas, estaban dispuestos a crucificarlo, y él lo sabía, siendo profeta. No solo un profeta, sino más que eso. Era Dios encarnado entre nosotros. Me conmueve profundamente escuchar a este hombre moderno que intenta relacionar a Jesucristo con un simple profeta. Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan 1:47 Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:48 Natanael le dijo: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Hace tiempo, una mujer de cierta iglesia denominacional me dijo: Señor Branham, usted presume demasiado de Jesús. Lo hace divino. Le dije: no era divino o el mayor engañador que el mundo haya tenido. Me dijo: si le demuestro con la Biblia que no era divino, ¿lo creerá? Le dije: si la Biblia lo dice. Y ella añadió: en San Juan 11, cuando iba camino a resucitar a Lázaro, la Biblia dice que lloró. Le pregunté: ¿y eso qué tiene que ver? Me respondió: no podía ser divino y llorar. Le dije: señora, él lloraba cuando iba a la tumba de Lázaro, pero cuando recompuso su figura y dijo: Lázaro, sal fuera, y un hombre que llevaba 4 días muerto se puso de pie y revivió, eso fue más que un hombre. Eso fue más que un profeta. Juan 11:35 Jesús lloró. Juan 11:43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Juan 11:44 Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle, y dejadlo ir. 46 Tenía hambre cuando bajó de una montaña, buscando algo de comer en un árbol. Era un hombre cuando tenía hambre, pero cuando tomó 5 galletas y 2 trozos de pescado y alimentó a 5000, eso era más que un hombre. Cuando yacía en la popa de esa barquita esa noche, 10.000 demonios del mar juraron que lo ahogarían. Y era como un tapón de botella en el mar, mientras la barca se movía. Pero cuando se levantó, miró y se acercó, puso el pie en la barca y dijo: calla, enmudece, y los vientos y las olas azotaron las calas. Era más que un hombre entonces. Era Dios hablando a través de esos labios humanos. Él era Emmanuel. Cuando murió en el Calvario, clamó por misericordia: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en la mañana de Pascua, cuando rompió los sellos de la muerte, tomó las llaves de la muerte y del infierno de manos de Satanás, y resucitó al tercer día, demostró que era Dios. Y hoy Él está vivo aquí en esta iglesia esta noche entre nosotros en el mismo poder de su resurrección como lo estuvo entonces. Mateo 14:19 Y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 14:21 Y los que comieron fueron como 5000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 21:18 Por la mañana, al volver a la ciudad, tuvo hambre. Mateo 21:19 Y al ver una higuera en el camino, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo: no dejes que nazca de ti fruto para siempre. Y al poco rato la higuera se secó. Mateo 27:46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 4:39 Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. Marcos 6:41 Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Marcos 6:44 Y los que comieron el pan eran como 5000 hombres. Marcos 11:12 Al día siguiente, cuando vinieron de Betanía, tuvo hambre. Marcos 11:13 Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si quizá hallaría algo en ella. Y cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Marcos 15:34 Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lucas 9:14 Porque eran como 5000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50. Lucas 9:16 Luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. Juan 6:9 Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Juan 6:10 Jesús dijo: haced que los hombres se recuesten. Había mucha hierba en aquel lugar.
Así que se recostaron los hombres, en número de unos 5000. 47 iba camino a Jerusalén. Tenía la cabeza bien puesta. No oía que lo cargaran, seguían llorando. Pero después de un rato, este viejo mendigo ciego dijo: ¿Quién pasa? Oh, regresa a la esquina. ¿Quién es? Alguien dijo: Oh, cállate. Y una amable mujercita, creo, se acercó y le preguntó: ¿Qué quería, señor? Él dijo: Oh, amable señora, soy un viejo mendigo ciego. No tengo ropa. No tengo nada que comer, y me gustaría saber qué significa todo este ruido. ¿Pero qué? Dijo ella: Señor, ¿nunca lo ha oído? No, señora. Pasa ese profeta Galileo, ese Jesús de Nazaret. ¿Quién es? ¿No saben que la Escritura dice que el Señor su Dios levantará un profeta como yo? Sucederá que quien no escuche a este profeta será cortado de entre los muertos, o, mejor dicho, cortado de entre los vivos. Dijo: Bueno, ¿dónde vive? Es de Galilea. ¿Y es él el que sana? Sí. Entonces levantó la vista: Oh, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Conquistó a la audiencia. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Deuteronomio 18:19. Y cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Marcos 10:47. Y cuando oyó que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:48. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Lucas 18:36. Y cuando oyó la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Lucas 18:37. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Lucas 18:38. Y él clamó, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lucas 18:39. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Hechos 3:23. Y acontecerá que toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. 48. Ahora, saben, él no podía oírlo. Jesús no podía, con todo ese alboroto. No podía oírlo. Pero su fe, igual que la de la mujer con el flujo de sangre que lo tocó. Y Jesús, yendo al Calvario con el peso del mundo sobre sus hombros, con los pecados de cada muerte que haya muerto o que muera, cargaba sobre sus hombros la carga del mundo pecador, con la cabeza hacia el cielo, directo a Jerusalén para ser crucificado, y aquel viejo mendigo, parado a una cuadra de distancia, dijo: Oh, Dios, estaba pensando en ti. Estaba aquí sentado estudiando sobre ti. ¿Por qué lo dejaste pasar en este momento? Ten piedad. Dios, ten piedad. Su fe detuvo a Jesús. No hace falta ser un personaje de quién es quién para detener a Jesús. No hace falta tener una educación brillante. No hace falta llevar smoking para tener fe en Dios. Y eso lo detuvo. Se dio la vuelta y dijo: Tráiganlo aquí. Nunca empezó a decir: Espera, tiró ese abrigo viejo y andrajoso y se fue. No le importaba lo que dijeran. Marcos 10:47. Y cuando oyó que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:48. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:49. Y deteniéndose Jesús, mandó llamarlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ten ánimo, levántate, que te llama. Marcos 10:50. Entonces él, arrojando su manto, se levantó y vino a Jesús. Lucas 18:38. Y él clamó, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lucas 18:39. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Lucas 18:40. Y Jesús se puso en pie y mandó que le trajesen. Y cuando él llegó cerca, le preguntó: 49. Hace poco leía su vida aquí, la del ciego Bartimeo. Había sido ciego durante muchos años. Tenía esposa y una niña pequeña. Nunca la había visto. Y el ciego Bartimeo, según cuenta la historia, podría haber sido ficción. No lo sé.
Pero en aquellos tiempos tenían un cordero que los guiaba como lo hace ahora el perro Lazarillo. Y tenía 2 tórtolas para hacer encantamientos. Daban volteretas una sobre la otra, y eso atraía la atención de los turistas y la gente que pasaba. Así es como, sacaba su pequeño bote o lo que fuera para mendigar. Allí observaban a la tórtola. En la India, todo mendigo tiene una estrellita, una cobra o algo similar para llamar la atención y conseguir limosna. Y Bartimeo tenía 2 palomitas que simplemente daban volteretas una sobre la otra, y la gente se reía, y luego le daba una monedita. Y decía que una noche su esposa enfermó, y el médico vino y le dijo: no hay nada que podamos hacer, Bartimeo. Su esposa tiene una fiebre tan alta que va a morir. Entonces, él tanteó la casa hasta llegar a la esquina, y alzando las manos dijo: Jehová, sí. No puedo hacer eso. Dijo: te daré dinero para que compres un cordero. Él dijo: gran sumo sacerdote, nunca le dije a Dios que le daría un cordero. Le dije que le daría este cordero. 50. Te alegra traer a alguien más a la iglesia. Te alegra poner flores en el altar y hacer pequeñas obras de caridad, lo cual está bien. Pero ¿eres tú el cordero? Eres a quien Dios quiere en el altar, a ti. Vida de sacrificio, entregándote por completo a su voluntad. Y él dijo: Bartimeo, el ciego, no puedes hacer eso. Ese cordero son tus ojos. Dijo: oh, gran sumo sacerdote, si sirvo a Jehová y cumplo mi promesa, Jehová proveerá un cordero para los ojos del ciego Bartimeo. 51. Fue en esta fresca tarde de octubre que Dios proveyó un cordero para los ojos del ciego Bartimeo, para que sus ojos pudieran ser abiertos. Permíteme decirte esta noche, querido amigo de esta ciudad, que Dios también proveyó un cordero para ti. Es el mismo cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no lo conoces como tu Salvador, mientras has estado sentado, escuchando, meditando, como te he dicho, estando solo, como Bartimeo, solo. Ahora, Él está cerca de ti. ¿Lo recibirás? Inclinemos nuestros rostros un momento. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. 52. Me pregunto, mientras mantenemos la cabeza inclinada, en silencio, si el órgano nos dará un poco de contexto. Mientras han estado pensando, ¿ha surgido el pecado en su corazón y saben que no están bien con Dios? ¿Y si murieran, sería todo para ustedes? Si es así, ¿podrían simplemente levantar la mano? Nadie mire hacia arriba. Mantengan la cabeza inclinada ahora. Simplemente levanten la mano y digan: Dios, ten piedad de mí. Que Dios te bendiga, joven. Que Dios te bendiga, a ti, a ti, a ti. Así es. Oh, 20 o 30 manos arriba. Que Dios te tenga piedad. Aunque pertenezcas a una iglesia, pero nunca hayas conocido lo que es nacer de nuevo, podrías simplemente levantar la mano y decir: he estado pensando, predicador, yo también lo quiero como mi Salvador. Quiero que tenga misericordia de mí ahora mismo. Y creo que ese mismo Jesús no está lejos de nosotros ahora. Lo acepto ahora. ¿Quiero que me ayude? 53. Que alguien más levante la mano rápidamente. Muy bien. Que Dios los bendiga, y a ti también. Eso está bien. Arriba, en los balcones. En algún lugar allá arriba, en los balcones. Que Dios los bendiga, pequeños. Que Dios los bendiga, jovencita. Que Dios los bendiga, jovencito. Eso está muy bien. Algo sucede cuando levantas la mano. Dios dice: sí, es cierto. ¿Ves qué haces cuando dices: ¿qué hace eso, hermano Branham, cuando me levantas la mano? ¿Sabes? Desafías las leyes de la ciencia cuando levantas la mano. Según la gravedad, se supone que tus manos deben sujetar. No puedes levantar la mano. Pero cuando levantas la mano, demuestras que hay algo en ti que está vivo, que ha tomado una decisión, y estás levantando la mano hacia tu Creador. Desafías las leyes de la gravedad. Le estás creyendo. Eso es lo que sucede. 54. Aquí está la palabra de Jesús. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Podrías hacer eso por él esta noche? De corazón, yo ahora, Señor Jesús, te creo. Dios te bendiga, jovencita. Dios te bendiga, joven madre. ¡Qué bien! Alguien más que no ha levantado la mano. Dios te bendiga, jovencita. Y ustedes aquí, las dos jóvenes, justo en el punto de inflexión de la vida. Esta generación de adolescentes, rockeros, condenados al infierno, esa es una gran decisión. Perseveren.
Han hecho lo más valiente que han hecho en su vida. ¿Alguien más? Un momento antes de terminar. Muy bien. Permanezcan con la cabeza inclinada, piénsenlo bien, oren a su manera, ahora. Juan 5, 24, de cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 55. Que Dios bendiga a este joven sentado aquí en la primera fila. Muy bien. Ora a tu manera, como oras en tu iglesia, sea cual sea. Ora así. Dile a Dios. Dios, levanté la mano porque algo me lo dijo. ¿Qué hizo? Dios lo hizo. Que Dios te bendiga, señorita aquí al final. Yo también te veo, jovencita allí. Algo en mi corazón me dijo que levantara la mano. ¿Sabes? Jesús dijo. Nadie puede venir a mí, si mi Padre no lo trae. Que Dios te bendiga, señorita sentada aquí también. Estoy esperando porque más personas están levantando la mano. ¿Qué será en el juicio cuando te encuentre? Puede que no te vuelva a ver hasta entonces. Por tu promesa, dice el himno, creeré. Oh, Cordero de Dios que has provisto para mí, vengo. Vengo humildemente. Cordero de Dios, quita mi pecado. Que Dios te bendiga, señorita. Eso es bueno. Él ve tus manos allí. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Señor Dios, dijiste que ni un gorrión puede salir a la calle sin que lo sepas. Entonces, ¿cuánto más conoces a un alma penitente a quien el Padre ha llamado a la puerta de su corazón y ha levantado la mano? Aquí, en este pequeño grupo de personas esta noche, solo un pequeño puñado, pero unos 20 o 30 han levantado la mano. Están hartos de esta supuesta forma de vida moderna. Se dan cuenta de que se están separando de Dios y miran hacia arriba. Ven la escritura en la pared. Sputniks en los cielos. La Biblia dijo que ocurrirían grandes cosas como esas en los cielos, como los que llaman platillos voladores y Sputniks. Y como el mar rugiría en grandes maremotos, algo nunca antes en la historia del tiempo, está sucediendo ahora. El corazón de los hombres falla, los problemas cardíacos, solo fíjate, Señor. Dijiste hombres, no mujeres. Perplejos por los tiempos, angustia entre las naciones, qué tremendo sería este día. Cómo rugirían los carros por las calles, que brillan como antorchas, los grandes faros en las calles. ¿Qué hombres serían impetuosos, insolentes, amantes de los placeres más que de Dios, calumniadores, incontinentes y despreciadores de lo bueno, con apariencia de piedad y negando su eficacia? Apártense de ellos. Nahum 2, 3. El escudo de sus valientes está rojo, los valientes vestidos de grana. Los carros serán como antorchas encendidas en el día de su preparación, y los cipreses temblarán en gran manera. Nahum 2, 4. Los carros rugirán en las calles, en las plazas correrán el uno contra el otro. Serán como antorchas, correrán como relámpagos. Mateo 10, 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Lucas 12, 6. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, y con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21, 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. 2 Timoteo 3, 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3, 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 57. Dijiste que en ese día te revelarías desde el cielo. Y te vemos, Señor, y sabemos que el Padre está aquí. Y a estos que han alzado la mano, Dios, si lo decían con sinceridad, has puesto su nombre en el libro de la vida, y nada podrá borrarlo. Así lo dijiste. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dijiste. Yo lo resucitaré en el día postrero. Gracias, Señor. Son los trofeos del mensaje que has dado como regalos de amor a tu Hijo. Nadie puede arrebatárselos de la mano. Dales vida eterna ahora, Padre. Llénalos de tu espíritu y de tu bondad. Te han aceptado, quizá desconocidos que nunca antes habían visto tu espíritu obrar. Pero lo han hecho basándose en la palabra. Concédeles, Señor Dios, que se aferren a tu mano inmutable en estos pocos días de vida que nos quedan, porque en verdad, estamos cerca del fin de los tiempos. Es más tarde de lo que pensamos.
Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 40, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 10, 28, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 29, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 2 Tesalonicenses 1, 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. 58 podríamos volvernos polvo en una hora. Un trago de vodka de más. Los grandes cohetes están listos. Oh Dios, sé misericordioso. Permítenos morar bajo tus alas eternas hasta que vengas por nosotros. En el nombre de Cristo oramos, amén. Sé tú mi guía. Ordena que la oscuridad se convierta en día, enjuga las lágrimas de la tristeza, no permitas que nunca me desvíe de ti. Cantémoslo muy lentamente, ahora, y con el espíritu del canto. Mientras camino por el oscuro laberinto de la vida y el dolor, así es. Solo rézalo, como, mientras estás cantando. Sé tú mi guía. Ordena que la oscuridad se convierta en día, enjuga las lágrimas de la tristeza, no permitas que nunca me desvíe de ti. Inclina nuestros rostros, humildemente ahora. Oh, gran Jehová, envía a Jesús a esta audiencia ahora mismo, Señor. Permite que Él se manifieste como el Señor resucitado, mientras sometemos nuestros corazones y almas a ti. Hemos predicado tu palabra. Ven, hazlo manifiesto, Señor. Sé completamente tuyo. 59, que una vez fue un fuego cálido y agradable. No se puede calentar con un fuego pintado. El mundo no necesita un Dios histórico. Necesita un Dios actual. La Biblia dice que Jesucristo, Hebreos 13, 8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Es cierto? Sabemos que dijo en sus escrituras, no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre, San Juan 5, 19. ¿Lo leyeron alguna vez? Levanten la mano si lo han leído. Entonces Jesús nunca hizo nada hasta que el Padre se lo mostró. Eso fue lo que dijo. Y descubrimos que conocía el corazón y el pensamiento de la gente. Ahora bien, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, tiene que ser el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en emoción. Tiene que ser el mismo. Juan 5, 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 60 solo de una manera, dijo, yo soy la vid. Dentro de poco, citaré este versículo. Un poco y el mundo no me verá más. La palabra griega es cosmos, que significa el orden mundial. No me verán más, pero vosotros me veréis, la Iglesia, porque yo es un pronombre personal, estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. ¿Es eso lo que dijo? Y las obras que yo hago, vosotros también las haréis. El que cree en mí, no se imagina que cree, sino el que cree, las obras que yo hago, él también las hará. San Juan 14, 8. ¿Qué hizo? Dijo, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. Ahora bien, la vid no da fruto. El pámpano da fruto de la vid. ¿Es cierto? Si fueras a una parra de sandías, si es fértil, daría sandías. Si fueras a una parra, encontrarías uvas. En una parra de calabazas, encontrarías calabazas. ¿Y qué pasa cuando vas a la iglesia? ¿Qué encuentras? Un montón de gente diciendo, oh, eso era en tiempos pasados. La parra sigue viva. Si estamos en Cristo, las obras que Él hace, haremos lo mismo. Él lo dijo. Si eso no fuera cierto, entonces no podría creerle. Puedo hacerte una promesa y tener que retractarme. Soy mortal. Pero Él es infinito. No puede hacer una promesa sin cumplirla. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
Juan 15:1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Juan 15:4 Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. 61 noche convocamos una línea de oración. Dimos, el Espíritu Santo de Dios en él. Dijo, te perdono, porque aún no había muerto, aún no había abierto un camino. Pero ahora, dijo que si dices una palabra contra el Espíritu Santo, recuerden, él declaró esa señal a los judíos. El verdadero judío creía que era el Mesías. Lo vimos anoche. Y una vez fue al pozo para dar de beber a otra raza, los samaritanos. Recuerden, no fue a ningún gentil. ¿Cuántos lo saben? A ningún gentil, y prohibió a sus discípulos ir a un gentil. Hemos tenido 2000 años para eso. Este es el día del gentil, que está terminando. Pero pasó por el pozo de Samaria y griega. Ahora, observen lo que Jesús hizo ayer. Y salió una joven. Pensemos que era hermosa. Era una prostituta, una mujer de mala fama. Y salió a buscar agua, alrededor del mediodía. Y ella tenía el cántaro, y no sabía que había nadie alrededor. Era un pequeño panorama, algo así. Y había un hombre sentado allí. He estado en el pozo, así, y allí, justo a las afueras de la ciudad. Mateo 10:5 A estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Mateo 12:31 Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mateo 12:32 Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3:28 De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Marcos 3:29 Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 12:10 A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Juan 4:5 Luego llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Juan 4:6 Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Juan 4:7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. 62 Y este judío tenía solo 30 y tantos años. Pero la Biblia dice que parecía de 50. Su obra lo determinó. Eres un hombre que aún no tiene 50 años y dices que has visto a Abraham. Ahora sabemos que tienes un demonio. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esa era la columna de fuego que estaba en la zarza ardiente en la imagen que ven esta noche, la misma ayer, hoy y por los siglos. Si esa columna de fuego es realmente la misma, llevará el mismo testimonio que llevó en Jesucristo cuando esté aquí en su iglesia. Así es. Juan 8:57 Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Juan 8:58 Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 63 Jesús nunca nos encargó construir una iglesia. Tampoco nos encargó tener una escuela de teología. Tampoco nos encargó hacer ninguna de esas cosas. Dijo, predicad el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El poder y la manifestación del Espíritu Santo. Si eso no es cierto, entonces no conozco las Escrituras. Eso es lo que dicen. Oh, cómo nos sentamos los estadounidenses intelectuales, tan rígidos y rígidos. Esos pobres paganos de allá, solo se enfurecen y lloran por miles. Se abalanzan sobre él. Ahora, fíjense, esa luz tendrá que dar testimonio de lo que es. Marcos 16:15 Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. 64 Un día, esta mujer estaba sentada allí, ven allí, Jesús le dijo, mujer, dame de beber y ven aquí. Ella se giró y vio a aquella judía. Mira, hay una separación entre judíos y samaritanos, porque eran mitad judíos y mitad gentiles. Así que ella dijo, soy samaritana. No es costumbre que ustedes, los judíos, me hagan esa pregunta.
Bueno, eso es San Juan 4, si quieren leerlo. Él dijo, pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías de beber. Pues, dijo ella, el pozo es hondo, y no tienes con qué sacarlo. Juan 4, 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4, 9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4, 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4, 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? 65. Y la conversación continuó hasta que él contactó su espíritu. Le dijo, ve a buscar a tu marido y ven aquí. Ella respondió, no tengo marido. Dijo, así es. Has tenido 5, y el que ahora te da no es tuyo. Ahora bien, ¿qué dijo? ¿Era adivino? Ella dijo, Señor, veo que eres profeta. Ahora bien, sabemos que cuando venga el Mesías, que es el Cristo, hará estas cosas. ¿Es cierto? Bueno, si ese fue el Mesías ayer, su señal, será el Mesías hoy, si es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dijo, cuando venga el Mesías, nos dirá esto. Dijo, yo soy quien te habla. Y ella corrió a la ciudad y dijo, vengan, vean a un hombre que me dijo quién era yo. ¿No es este el Mesías? ¿Cuántos saben que eso es la Escritura? San Juan 4. Juan 4, 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4, 17. La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4, 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Juan 4, 25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4, 26. Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Juan 4, 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 66. Ahora, una cosa más. Una vez, una mujer no pudo llegar hasta él. Le creyó. Y dijo, si tan solo pudiera tocar su manto, sanaría, porque creo que él es el Mesías. Y si pudiera tocar su manto, lo creería. Y se abrió paso entre la multitud. Tenía un flujo de sangre, quizá la menopausia, pues no había dejado de supurar durante años. Así que tocó su manto. Él no sintió el toque de esa manera, porque el manto palestino le cuelga suelto y lleva una prenda interior. Así que ella lo tocó y se acercó. Estaba segura de que se pondría bien. Jesús se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pedro lo reprendió, diciendo, ¿por qué dices eso? Toda la multitud te está tocando y tú dices quién te ha tocado. Él respondió, pero estoy débil. He perdido la virtud. Fue un toque diferente. Mateo 9, 20. Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9, 21. Porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 25. Y una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, Marcos 5, 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, Marcos 5, 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5, 28. Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 29. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Marcos 5, 30. Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5, 31. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 43. Y una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, Lucas 8, 44. Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8, 45. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado?
Lucas 8:46. Entonces Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? 67. Oh, Concord, esta noche. Dios, ten piedad. Usa ese toque. No digas: soy metodista, soy bautista, soy pentecostal, soy nazareno. Usa ese toque que lo conmueve. Deja a un lado estas tradiciones. Toquemos a Cristo. Ahora, él miró a su alrededor. Su fe lo conmovió. De entre todos esos incrédulos, sacó a esa mujercita. Y le contó lo que había pasado. ¿Tu fe te ha sanado, o te ha salvado? ¿Es cierto? Ahora bien, ¿cuántos dicen que la Biblia, el Nuevo Testamento, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? La Biblia dice que Él es un sumo sacerdote, ahora mismo, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Así es. Bueno, si Él es un sumo sacerdote, si lo hubieras tocado como lo hizo la mujer, ¿no tendría que actuar igual si es el mismo? Mateo 9:22. Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5:34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8:48. Entonces él le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 68. Entonces, llamaremos a la línea de oración desde algunas de las tarjetas de oración, y dejaremos que el Señor Dios, si Él hace aquí esta noche lo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cuántos lo recibirán? Si ven al Jesucristo sobrenatural aquí en medio de nosotros haciendo lo mismo, muy bien. Los dejaré sentarse donde están. Y crean que lo que les he dicho es la verdad. Créanlo donde están. Hagan como lo hizo la mujer, la última cita que hice. Anoche, tuvimos a la gente en la plataforma. ¿Ven lo que hace el Espíritu Santo? Revela sus pecados. Revela su vida y les dice lo que han hecho y lo que deben hacer. 69. Aquí estaba una pequeña, me dicen, una mujer finlandesa aquí arriba anoche. No sé hablar finlandés, pero la entendía, y le respondía, y ella me entendía. El Espíritu Santo entonces la sanó de pie aquí mismo en la plataforma. Miren aquí arriba. Miren sus periódicos en otras partes de su país, aquí. Por todo, miren al congresista Utsau tendido allí paralizado durante 66 años. Y una visión vino sobre la reunión, le dijo que estaba sanado. Se levantó de inmediato, confió en sus pies y continuó normalmente. El rey Jorge de Inglaterra con esclerosis múltiple, cuando me acerqué y oré por él. Ni siquiera podía sentarse, solo unos minutos a la vez. Al día siguiente, jugó 28 hoyos de golf. Alrededor y alrededor del mundo. Esta es mi quinta vez. Crean. Ese es Jesús. 70. Tomemos esta escritura. Llegamos tarde. Así que tomemos esta escritura solo un minuto. Ahora, siéntense en silencio. Sean reverentes. No hay una sola persona en este edificio que yo conozca excepto mi propio hijo, sentado aquí, y el Dr. Baile. Sí, les ruego que me disculpen, conozco a estos dos ministros, el señor Esuet y el señor McLeod, y luego a mi amigo, Burkaul, en la parte de atrás. Esas son las únicas personas. Todos los que saben que soy un extraño para ustedes, levanten las manos, y no sé nada de ustedes. Ahora, si Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y ustedes, Él está ahí afuera donde ustedes están. Si lo tocan con su fe, ¿no creen que Él podría retroceder hacia aquí y decir lo mismo que dijo cuando estuvo aquí en la tierra, si Él es el mismo? Ahora, no tienen que venir a la plataforma. Solo siéntense allí. Tengan fe. Crean. 71. Ahora, cada persona enferma, sin importar dónde esté o qué le pase, simplemente mire a Dios así y diga: Señor Dios, lo creo. Ese hombre está citando las escrituras. Anoche, ¿cómo repasamos las escrituras para mostrar que eso es exactamente lo que él dijo que haría ahora? Estamos al final de la era gentil. Nunca ha pasado por los 2000 años hasta ahora. Él ha terminado con los gentiles. La iglesia ya está formada. El fin está cerca. ¿Cuándo? No lo sé, nadie lo sabe. Pero está cerca. Ahora, aquí estamos. Estás enfermo. Si estás enfermo, míralo y tócalo. Ahora bien, no serviría de nada tocarme. Soy un hombre.
Pero tócalo, y con el don del Espíritu Santo, que es sobrenatural, que está aquí, él podría revelarme aquí mismo, y pasar a través de esta audiencia, y decirles, tal como lo hizo con la mujer que tuvo el flujo de sangre, si él es el mismo. 72 Anoche trabajábamos en otro tema. La mujer junto al pozo. Trabajamos en la mujer que tocó su manto, etc., o como Felipe, cuando se encontró con Natanael entre el público. Hombres, observen. Oren. Vean si él es el mismo. Señor Dios, ahora eres tú. No permitiste que nada dañara tu escritura. Te he visto cuando había 500.000 de personas allí en Bombay, India. Hindúes, brujos, intentando desafiarlos, y cómo los paralizaste, y cómo sacudiste a esa nación. 73 Te hemos visto en Karlsruhe, Alemania. Cómo esos hechiceros vinieron y convocaron esa tormenta con sus encantamientos, y cómo, allí de pie, hiciste descender un viento del cielo y dispersaste la tormenta. 20.000 corrieron al altar. Comunistas, cómo resucitaste al niño en Finlandia, que llevaba horas tendido allí, lo contaste 2 años antes de que sucediera. Eres Dios. 74 Que todos sepan esta noche, Señor, que tú eres Dios, que este Cristo, todas las demás religiones fuera del cristianismo están equivocadas. Tú eres el único Dios vivo. Mahoma está muerto y en la tumba. Buda murió hace 2300 años, muerto y enterrado. Pero hay una tumba vacía en Jerusalén. Resucitaste. Alabado sea tu nombre. Estás siempre vivo. Si muero esta noche, el testimonio es verdadero. Lo has probado por millones en todo el mundo. Y ahora, el mundo científico tiene la imagen de ello, en Alemania, Estados Unidos, y los científicos lo han examinado, y dicen que es el único ser sobrenatural jamás fotografiado. Tú eres Dios. Permite que esta audiencia vea tu presencia, Señor, mientras me humillo y me someto a un don, el Espíritu Santo. Que ellos hagan lo mismo, porque en el nombre de Cristo lo pido. Amén. 75 Ahora, me avergonzaré o la palabra de Dios está equivocada. Si la palabra de Dios es correcta, entonces Dios cumple su palabra. Toda predicación está bien, la creemos. Pero si Dios no cumple su palabra, ¿de qué sirve predicar? Si puedes creer. Di, ¿qué haces, hermano Branham? Estoy observando, viendo lo que Él hará, viendo esa luz. Simplemente oren a Dios y digan, ayúdame, Señor Dios. Sí. Pueden levantar la cabeza. Marcos 9, 23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 76 ¿Ves eso? Justo sobre este hombre sentado aquí mirándome. El hombre está sufriendo, sentado aquí mismo, con la camisa abierta. Soy un extraño para usted, Señor. Algo mayor. Tiene una ruptura. Si es así, levante la mano. No lo conozco. Nunca lo he visto. ¿Es cierto? No podría haberlo adivinado, ¿verdad, Señor? Es la verdad. ¿Todos creen? Sean reverentes. Esa luz todavía se cierne sobre el hombre, porque algunos de ustedes pensaban que era una suposición. No lo era. Que Dios muestre una visión. Sí, veo al hombre. Tiene una ruptura. Su esposa también está enferma. Su esposa, ¿crees que Dios puede decirme qué le pasa a tu esposa? Tiene presión arterial alta y problemas cardíacos. Si es así, levante la mano. No eres de esta ciudad. Eres de otra ciudad, Portsmouth. Es correcto. Tu nombre es señor Hudson. Es correcto. Cristo vive. Estás sanado. Pueden irse a casa, que estén bien. ¿Qué tocaron? ¿Se dan cuenta de que están en la presencia de Dios? Reverentes, por favor. No se hagan los religiosos, ahora están en la presencia del Señor Jesús. 77 Un hombre sentado justo detrás de él, me hacía señas con la cabeza hace unos minutos. ¿Cree que Dios puede decirme su problema, Señor? ¿Aceptaría a Jesús y creería que era Él, no yo? No lo conozco. Pero si su espíritu está en mí, entonces Él hará las obras cuando estaba en su Hijo, Cristo. ¿Cree eso? Sí, Señor. Entonces esa colitis que ha tenido, tuvo colitis. Ya no le molestará. Su nombre es señor Beasley. Y si cree, así es. Cree con todo su corazón. En otro lugar del edificio, aquí hay una señora justo por aquí. Tiene un problema en el costado, Lleva un vestido oscuro, es una mujer de mediana edad, con gafas. Tiene un problema tremendo en el costado. La señora no es de esta ciudad. Es de un lugar cerca de la frontera de este estado, está en New Hampshire, se llama Freedom, New Hampshire. Ponte de pie, señora, si eso es cierto. Levántate y acepta tu sanidad.
Jesucristo te sana. ¿Qué tocó? Dime qué tocó. No fui yo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes? Están tocando al sumo sacerdote. Él está en su iglesia, obrando, confirmando su palabra. Creyéndola, tengan fe en Dios. Si puedes creer, todo es posible. Sean reverentes. Solo puedo decir, ahora, todos los que estén en el balcón, donde quiera que estén, simplemente sean reverentes. Si puedes creer, Marcos 9, 23, Jesús le dijo. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 78. Una señora canosa, sentada ahí con diabetes, ¿cree que Jesús la sanará? Estaba orando. Le diré que oraba. Señor Dios, que sea yo. Si es así, agite la mano. ¿Cómo puedo saber cuál es su oración? Mire, es su contacto con el Espíritu de Dios. El hombre, sentado ahí al final, tiene lo mismo. Su nombre es Señor King. Así es. No es de Vermont. Así es. Así dice el Señor. Esa es su esposa sentada a su lado, y tiene problemas de glándulas. Correcto. Tenga fe en Dios. 79. La señora que está justo detrás de la señora de allí, sentada mirándome ahora, orando cabizbajo y diciendo, Jesús, ten piedad de mí. Tiene artritis y también una alergia que le molesta. ¿Crees con todo tu corazón? Se acabará. Dios te sanará. ¿Lo aceptas? De acuerdo, Señor. De acuerdo, entonces puedes tenerlo. Que Dios tenga misericordia. La señora de al lado tiene la presión arterial baja y también problemas de hígado. Es cierto, ¿verdad, señora? Es cierto. De acuerdo, se acabó. Vete a casa y créelo. 80 allá atrás, un hombre sentado con la cabeza gacha, orando. Tiene bronquitis. Así es, señora, tóquelo y dígale que el Señor Dios lo ha sanado. ¿No es maravilloso, señor? No la tiene ahora. Su garganta se siente bien. No es así. Si es así, póngase de pie. No lo conozco, ¿verdad? Nunca lo he visto. Pero su garganta está bien ahora. Jesucristo lo sana. ¿Está vivo esta noche, público? ¿Le creen con todo su corazón? Entonces impónganse las manos el uno al otro y oremos por ustedes desde aquí. ¿Le creerán ahora que está presente? Pongan sus manos el uno sobre el otro. Oremos juntos. Oren por la persona a la que le pusieron la mano. Si están enfermos, vean, no puedo sanar. Pero déjenme decirles, aunque no los vuelva a ver en esta vida, el Espíritu de Jesucristo está aquí en este pequeño grupo de personas esta noche, haciendo exactamente lo mismo que hizo en los días de su carne. Él mora en nuestra carne ahora, como la vid, o, el pámpano que es la vid. Él está aquí. Ese hombre sentado ahí afuera con problemas de próstata, Señor, se acabó. Está arriba con la tuberculosis. Olvídelo. Dios lo sanó. Ah, está pasando en todas partes. Ahora, ore como lo hace en su iglesia por los que están sentados a su lado. Créame, si le he demostrado que Cristo no está muerto. Está vivo, y está aquí en la forma del Espíritu Santo. 82. Inclinen sus rostros ahora. Oremos. Repitan esta oración. Oren esta oración cuando yo la repita. Díganla en voz alta ahora. Dios Todopoderoso, la congregación repite después del hermano Branham. Creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna, y dador de todo buen don, envía tu misericordia, oh Dios, sobre mí, tu siervo, sufro, Señor Dios, ahora creo, que Jesucristo, tu Hijo, ha resucitado de entre los muertos, hace 2000 años, y Él está aquí esta noche, en la forma del Espíritu Santo, creo, que este es Él, quien habla esta noche, en mi corazón, y da a conocer, las cosas en mi corazón, y ahora lo acepto, como mi sanador, y prometo, Dios, que te serviré, todos los días de mi vida, y usaré mi fuerza, para tu gloria. Ahora, solo mantén tu rostro inclinado. Esa es tu oración. Mantente encerrado con Dios. Crea que Él está contigo ahora. Crea que la obra se está haciendo. 83. No habrá ni una sola persona débil entre nosotros en un minuto o dos si tan solo creen eso. Ahora, le pediré al Señor Dios que aleje a Satanás, que es el espíritu de oscuridad. Hay un espíritu de luz, que es Cristo, el Espíritu Santo. Aquí, le pediré que aleje eso, el espíritu de oscuridad de la incredulidad o las sombras de la superstición, para que sean llevados a la gloriosa luz de Cristo, y crean en Él con todo su corazón, y serán sanados. Ahora, sigan creyendo que Él está cerca de ustedes, mientras le pido a Dios que reprenda al espíritu maligno de incredulidad. 84. Señor Dios, me dispongo a dejar la ciudad. Puede que nunca regrese. No lo sé. Pero me encontraré con estas personas en tu tribunal.
Y si volviera dentro de un año, muchos estarán aquí, ancianos, algunos de nosotros nos habremos ido. Señor, hazles saber por la palabra y por el Espíritu que estás aquí. Y es tu gran omnipresencia, eres omnipotente, infinito, omnipresente, omnisciente. Y te ruego, Dios, que concedas la petición de estas personas. Y ahora ayúdanos, Señor, ya que creemos que estás aquí para disipar todas las dudas, para que los lisiados puedan caminar, los ciegos puedan ver, o cualquier otra cosa que esté presente. Que los problemas del corazón se detengan. Es tu actitud hacia cada uno de ellos sanarlos, así como has hecho con estos muchos que han sido sanados aquí esta noche. Concédelo, Señor. Ayúdame ahora a tener fe para alejar la duda, para que la fe pueda ocupar su lugar. Y la fe puede asentarse, no en las arenas movedizas de la teología humana, sino en la roca eterna de la palabra eterna de Dios. Allí se asienta, contempla el rostro de una tumba y ve a aquel que dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 85. Satanás, te acusamos por Jesús, el Hijo de Dios, de que eres un farsante. Jesucristo murió en el Calvario y te despojó de todo poder legal que tenías. Y el día está cerca para que esta iglesia gentil sea llamada a salir, de Babilonia, de la confusión. Y el gran Espíritu Santo está aquí esta noche, no con algo diferente, sino con el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo haciendo la misma obra. Satanás, has retenido a esta gente tanto tiempo como has podido. Te encargo, por la presencia del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, que liberes a esta gente. Sal de ellos. En el nombre del Señor Jesús. Ahora, todos los que están aquí enfermos, no me importa si eran lisiados, ciegos, lo que sea, pónganse de pie. Cualquiera que sea su problema, si creen, pónganse de pie, y serán sanados ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Levántense, todos, aquí están. Si no pudieron levantarse, levántense de todas formas. Suban. ¿Tenían un brazo lisiado? Levántalos. Escucha con atención, con atención. Todo fue sanado, y sanado milagrosamente. Agita tus manos hacia Dios así. Muy bien, ministros, que el Señor los bendiga. Mientras permanecen de pie, tras haber aceptado su sanación, le cederé el servicio al hermano Esuet en este momento. Hermano Esuet. Que Dios los bendiga hasta que nos veamos.